Buen día, alumnos de ornitología de campo. Quiero hablarles acerca de cómo reportar un listado formal de aves. Es decir, si vamos a hacer un estudio de aves, de qué aves existen en cierto lugar, pues al hacer un reporte necesitamos poner un listado de esas aves. Pero ese listado debe de cumplir con ciertos requisitos. Debe tener las especies correctas, bien escritas y los nombres actualizados. Y debe de tener también una secuencia correcta, es decir, no podemos hacer un listado de especies por orden alfabético, por ejemplo, o por el orden, por la secuencia que tengan en un cierto libro. No, hay que hacerlo con la secuencia del ordenamiento filogenético que se acepta actualmente. Y bueno, también esa secuencia pues debe de estar actualizada. Y bueno, pues entonces, eh, para hacer este listado formal, pues necesitamos en primer lugar tener ese listado formal de aves. Ese listado formal es muy fácil de conseguir. Simplemente en su buscador preferido ponen algunas palabras de las que están aquí. Checklist se refiere a un listado precisamente formal. Buscamos el checklist de las aves de Norte, América y Centroamérica. Estas son las siglas de la organización, que antes era AOU, y yo le pongo AOU en mi computadora, que ya he buscado muchas veces esto, y pues ya sabe qué es lo que quiero, y me da en primer lugar esta opción. Pero ustedes pues ponen algunas palabras de las que están aquí y buscan esta opción, le dan doble clic y ya estamos en esta página. Aquí se observa que es actualizada al 2021. Esta es la forma de citarla, ¿sí? Aquí podemos entrar a este suplemento que nos dice por qué fueron cambiadas las especies y cuáles especies y en general qué cambios en familias o en órdenes existió en el 2021. Si quisiéramos saberlo, pues entramos a este suplemento. Como nada más queremos la lista, pues entramos aquí, ¿sí? Y le damos doble clic y bajamos la lista sin ningún problema. Esa lista se abre en Excel. Aquí está abierta. Como ustedes ven, tiene varias columnas, pero bueno, aquí está el nombre de los órdenes, de las familias, subfamilias, etcétera, las especies. Esta es la que requerimos, la vamos a copiar, nos vamos a la lista que queremos revisar, que en este caso es esta. Es una lista muy pequeña para utilizarla de ejemplo. Es de un trabajo que se está realizando actualmente y pues bueno, busqué algún ejemplo y pues voy a utilizar este. Por cierto, me fijé que los asteriscos no causan ningún ruido, ninguna dificultad. Es como si no existieran los asteriscos. Bueno, copiamos, pegamos nuestra lista de especies, ponemos aquí una numeración secuencial, lo voy a hacer de esta manera. Fíjense, pongo aquí mi cursor, aparece una cruz negra, le doy doble clic y completa el listado de números para todas las especies, que son 2187. Luego, aquí vamos a poner una función de Excel para que Excel sea el que trabaje. Y como acabo de hacer el ejercicio también, pues me aparece en primer lugar zonas usadas recientemente, ¿sí?
Ustedes seguramente lo van a tener que buscar aquí, la función buscar B. Bueno, lo buscan, le dan doble clic y les va a aparecer estas celdas. El valor buscado se refiere a este que está aquí. Lo seleccionamos esta celda. Son las especies que queremos revisar, que estén bien escritas y en la secuencia correcta. ¿Ok? Luego nos preguntan dónde está la tabla. La tabla es esta de aquí. Y entonces ponemos la celda superior derecha, dos puntos, y la celda inferior derecha. ¿O qué dije aquí? Bueno, aquí era la superior izquierda, ya no sé ni qué digo, y aquí la inferior derecha, 2187. Como quiero que esta tabla, cuando yo jale, cuando yo baje, copie esta misma fórmula en el resto de las celdas para las otras especies, como quiero que esta celda se mantenga inmóvil, perdón, esta tabla se mantenga inmóvil, pongo signo de pesos antes y después de las letras. Signo de pesos antes de la F, después de la F y así también de la G. Y va a permanecer entonces fija esta tabla. El indicador de columna se refiere a cuál es el valor que en esa función me va a dar, me va a regresar. Y es este número que está en la columna 2. Por eso le pongo la columna 2. La columna 2 de la tabla, de esta tabla, de esta tabla, la columna 2. ¿Sí? Aquí está el número que yo quiero que me regrese. Y el rango le pongo falso. Simplemente créanme que así se debe de poner. Y eso quiere decir que el nombre debe de estar en esta tabla perfectamente escrito como acá o al revés, ¿verdad? Que deben de coincidir. Entonces le doy Enter y me aparece este número, que quiere decir que esta especie está bien escrita, si no, no me hubiera aparecido este número. Y quiere decir que está en la posición 170 de la tabla. Luego, para copiar la fórmula abajo, le pongo entonces pues también el cursor en la esquina inferior, me aparece esa cruz negra, le doy doble clic y listo. Ya están ahí toda la lista, eh, perdón, todos los números para las especies que están aquí en mi lista. Bueno, observamos que en estas dos especies aparecen estas letras, este símbolo, porque no se encontró esta especie en este listado, así que no me da ningún número. Pero bueno, en el caso de Polioptila cerulea siempre sucede. ¿Por qué? No sé. No escribe uno bien, lo vuelve a escribir bien y nunca eh, aparece el número. Lo que pues yo he hecho es lo siguiente. Busco la especie en la lista. Es Polioptila cerulea. Lo busco, ahí está, lo copio y lo pego aquí. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Chequen. Es lo mismo. Pero aquí sí me dio el número. ¿Por qué sucede eso? No sé, pero Polioptila cerulea siempre hace lo mismo. Lo que sí pasa es que
no está esta especie. Para saber qué ha pasado con Oreoclipi ruficapilla o si está bien escrito, si no, en fin, podemos copiar este nombre y ponerlo también en un buscador. Y en este buscador, además ponemos, aparte de la especie, ponemos la palabra naturalista. Oreoclipis ruficapilla naturalista. Aquí está. Lo buscamos para ver qué pasó, qué sucedió con esta especie. Y nos dice que es una especie o grupo inactivo. Le picamos aquí mismo. Y nos dice que Oreoclipis ruficapilla hay que reemplazarla por Leioclipis ruficapilla. Es el nombre actual. Y este, Leioclipis ruficapilla, lo podemos copiar de aquí y pegar aquí mismo. Ahí está. Leioclipis, y si lo encontró en la posición 2004 aquí de nuestro listado. Así que ya estamos seguros que todas nuestras especies están bien escritas. Acuérdense que aquí el asterisco es como si no existiera, no causa ningún ruido y ya está. Nos falta darle la secuencia correcta. Porque, por ejemplo, Columba livia debe de ir antes de Streptopelia decauto. Aquí se observa. Lo que vamos a hacer, pongo aquí una palabra cualquiera y le digo ordenar, estoy en otro lado, ordenar de menor a mayor. Me dice si amplía la selección, que se refiere a que cuando ordene esto, también va a ordenar las otras columnas que están juntas. Le digo que sí, ordenar. Y entonces ya está en la secuencia correcta. ¿Verdad que sí? Bueno, ya estamos. De hecho, ya comprobamos que están bien escritos los nombres de las especies y también la secuencia. Pero podemos también comprobar el nombre de las familias. Si yo inserto aquí una columna y si consigo de mi checklist la lista con los nombres de las familias, ¿sí? Acuérdense que lleva siempre la misma secuencia, la copio y la pego acá. Ahí está. ¿Ok? Ahora, aquí como quiero saber si estas especies, perdón, estas familias están bien escritas, ¿sí? Entonces voy a copiar esta fórmula, la pego aquí. Ahora, hay que hacer algunos cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense, este primer número era la especie que estoy buscando, los datos que estoy buscando, que es esta de acá, que está en la D en vez de la P. Entonces le ponemos D y ahí está. Estaría aquí, me sigue dando el número 153. Lo que yo quiero que me regrese es el número 3, pero tiene la tabla antigua que yo copié. En vez de H
le voy a poner I. Y en vez de la columna 2, le voy a poner la columna 3. Y ya, me regresa la familia, ¿sí?, para esta especie, ¿sí? Y entonces, si yo recorro esa fórmula en todas las especies, puedo ver que están bien escritas, ¿sí? Es más, puedo simplemente poner aquí nuestro membrete de familias y borrar esta. Total, estoy seguro que aquí las nombres de las familias están bien escritos. Bien escritos. ¿Por qué? Porque lo acabo de sacar de mi listado del checklist. Ok. El nombre de los órdenes, pues lo pudiera también checar, pero son poquitos órdenes, así que lo dejamos así. Confiamos en que están bien escritos. O los podemos revisar uno por uno. Son 4 nada más. No hay ningún problema. Ya tenemos entonces nuestra tabla. Solamente nos falta pues ponerla, arreglarla según un formato más de una revista. A ver, me explico. Voy a copiar la tabla, la voy a copiar en otra hoja, pero fíjense, solamente voy a pegar los valores, ¿sí? Los valores. A ver, va de nuevo. Es más, si yo pego así nomás, no me aparecen aquí datos porque estoy copiando las fórmulas, ¿sí? Y aquí no hay ninguna tabla de referencia para que las fórmulas sepan el dato. Entonces, eso no lo quiero, sino que voy a pegar solamente los valores. ¿Qué es esto de aquí? Entonces, abro mis columnas para observar bien los nombres. Esta la puedo eliminar, ya no me sirve. Y listo. Aquí tenemos entonces nuestro listado. Y lo último es estar pegando, combinando todas las celdas que tengan el mismo nombre. Y además que el nombre columbiformes esté arriba y a la izquierda, ¿sí?, para que no se repita ahí todos los nombres, ¿sí?, igual de las familias. Puedo hacer todo esto. Por cierto, las especies también pongan que estén hacia arriba, si no cuando copien la tabla en Word o en otro, cualquier otro formato, pues van a aparecer en diferente nivel familias y especies. Deben de poner entonces las especies también hacia arriba, a la izquierda, bueno, estas también de órdenes y familias también hacia arriba, y ya todo está hacia arriba, va a estar hacia arriba. Y así nos seguimos con el resto de las palabras que se están repitiendo. Aquí está el orden citatiformes. También lo combinamos. Ponemos esto de las especies en cursivas. Ahí está. Paseriformes. Y así nos la llevamos. Bueno, y este sería el resultado final. Ya hice lo adecuado con los nombres de las familias que se repiten. Ya aparece todo bien. Solamente necesitaríamos copiarlo, bueno, marcarlo, seleccionar la tabla y pues pegarla
copiarla y pegarla en un archivo de texto. Y eso es todo. Bueno, faltaría darle el formato de la revista indicado, pues, el formato indicado según la revista. Generalmente solamente se pone una línea negra en la parte superior, otra línea negra aquí abajo de los encabezados y otra línea al final y listo. Todo lo demás no tiene líneas. Generalmente así es el formato. Y ya está. Tenemos un listado formal revisado con nombres correctos, actualizados, de especies, de familias, de órdenes y en la secuencia correcta. Listo.